buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir hoy esta tarde, por llenar este magnífico escenario. Hoy tenemos con nosotros a Tomás García Píriz, arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Granada desde 2003, profesor desde 2004, doctor desde 2016. Actualmente es profesor titular del área de proyectos arquitectónicos y da clase en la Escuela de Arquitectura. En 2010, aún siendo estudiante, obtuvo una beca de Caja de Arquitectos para trabajar como una estancia en el estudio de Alberto Capó Baeza. Como he dicho, su inminente incorporación a la docencia, coincidente casi con el inicio de su ejercicio profesional, le permitió un permanente trasvase intelectual, de experiencia, de sinergias entre la profesión y la docencia, con temas de investigación compartidos, el paisaje, las infraestructuras, las dinámicas de crecimiento y de cambio de la ciudad contemporánea, las relaciones entre ciudad contemporánea y patrimonio. Y eso, en cierto modo, ha permitido un continuo ir y venir que es tan necesario y, por desgracia, tan en vías de extinción en la enseñanza de la arquitectura. Yo creo que la primera imagen que tengo de Tomás García Píriz es como entusiasta y rebelde alumno de José Ramón Sierra en un taller de rehabilitación en 2006. Yo creo que ese entusiasmo, esa pasión, esa rebeldía o esa inquietud realmente ha inundado todo cuanto ha hecho desde entonces. Y tiene esa capacidad, como viviendo en un permanente duermevela intelectual, con una especie de vigilia continua que le permite pensar una idea, capturarla y construirla. Y esa idea puede ser una luciérnaga luminosa en el paseo del salón, puede ser un encofrado que envuelve un espacio interior, puede ser un pabellón hecho de tetrabric reciclado, puede ser un boletín en A3, puede ser un jardín entre naves industriales, o puede ser una oficina de cartón. También fragmentos de secadero como nuevas paradas de metro en la ampliación futura, o un trozo de vega convertido en papiroflexia en una cubierta elevada 12 metros sobre el suelo. Con esta obra, Tomás ha sido profesor invitado en distintas universidades nacionales e internacionales: Lisboa, Oporto, Copenhague, Berlín, Mendrisio, Madrid, Berlín, Lausana. Ha obtenido, entre otros, los siguientes galardones. En 2016, en la revista Architectural Record, uno de los 10 estudios emergentes a nivel mundial, ha sido 3 veces finalista y una seleccionado en los premios FAD, 4 veces catalogado en los premios Arquea Próxima, seleccionado y finalista en la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, seleccionado en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, 2 veces finalista en los premios del Colegio de Arquitectos, primer premio de Europan en una edición, segundo premio en 2 ediciones consecutivas, y en 2017 su actividad docente fue reconocida por el Premio Universitario del Año organizado por Canal Sur y la Junta de Andalucía. Su obra, publicada en numerosas revistas nacionales e internacionales y publicaciones, ha sido exhibida en exposiciones colectivas en Londres, en México, 30 equipos españoles, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en Sevilla, en Évora, en Madrid, en Shanghái, en Cascais o en Venecia. Bueno, hoy Tomás nos hablará de estos paisajes tan singulares de nuestra comarca del Geoparque, donde de manera episódica, azarosa, surgen chimeneas que nos hablan de un paisaje con una identidad propia, un paisaje fuertemente arraigado en el lugar, que tiene que ver con la mayoría del hábitat rural de esa zona. Un modo de vida que realmente ha demostrado una perfecta adaptación al medio, lo cual ha sido también la razón de ser de su supervivencia a lo largo del tiempo. Tomás, cuando estaba elaborando su tesis doctoral, tuvo una beca de investigación en Tokio. Hizo una investigación interesante sobre el espacio doméstico japonés y hablaba de la profundidad, de las sombras, de las densas capas de oscuridad. Yo creo que hoy nos va a hablar desde lo más profundo de la tierra, de su biografía excavada, de esta especie de laboratorio personal, de ese lugar privilegiado desde donde sigue mirando y transformando el mundo. Gracias, Tomás, por estar aquí, cuando quieras. Gracias a ti por estas palabras. Siempre
Siempre te he escuchado decírselo a otros, pero cuando me lo dices a mí es como, ¿no? Pone uno nervioso, ¿no? Casi no sabe ni cómo empezar. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que habéis venido. La verdad es que uno siempre está nervioso de vendrá alguien y habéis venido muchos. Muchos conocidos, muchos que no conozco, así que gracias por compartir y decidir que esta horita, que 50 minutos que vamos a echar un miércoles por la noche merecía la pena, ¿no? Bueno, lo que voy a presentar ahora es fruto un poco de un trabajo de investigación que llevo haciendo desde casi el año 2020 y que tuvo su fin primero era la posición de plaza de titular, que fue la que ha mencionado ahora, la parte de investigación que cubría esa parte de la, digamos, de la prueba, pero que se está extendiendo en muchas ramificaciones, ¿no? Yo hace tiempo que me empecé a interesar por un paisaje que muchos de vosotros conocéis, seguro que los que hay aquí, algunos habéis pasado por Guadix, por Marchal, por Bacor, ¿no? Por el Geoparque y habéis podido entrar en contacto con las cuevas, pero que sigue siendo, yo diría, como arrebatadoramente sorprendente, ¿no? Es una vez que atraviesas un poco, ¿no? esa capa quizá del turismo, ¿no? que tiene ahora mismo el paisaje de cueva y encuentra otros lugares como unas oportunidades para el arquitecto hoy día para contar nuevas cosas, ¿no? De hecho, yo diría que todo surge ahí, en esa casa de mi mujer que está aquí, que ha tenido bienvenida, la última, por cierto, pero que me ha servido casi como un laboratorio encontrado, ¿no? Siempre me ha gustado esta relación que establecemos muchas veces, ¿no? La inspiración me pilló trabajando y a mí me pilló viviendo aquí, ¿no? O sea, es como de pronto los temas de interés, los temas de investigación, cuando se mezclan con la vida, ¿no? Surgen para mí cosas mágicas, ¿no? Y en este caso, este es mi pequeño laboratorio, una cueva familiar digamos, en las afueras, en la zona de la estación de Guadix, en la Rambla de Baza. Es una cueva rural que como digo, ha servido de refugio para mi familia y para mis hijos, ¿no? En estos últimos 3-4 años, y sobre todo como un laboratorio para pensar y producir desde el territorio una reflexión sobre el territorio, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues es una cosa como que está en proceso. Claro, para esto, o sea, mi relación con las cuevas hasta hace 3 años era como cero, ¿no? Y de pronto uno ha empezado a rascar la tierra, como quien dice, y he sabido, o he tenido la suerte de juntarme sobre todo con gente que sabía mucho de esto, ¿no? Gente que me ha enseñado el valor patrimonial de esta arquitectura y el profundo arraigo con una cultura que afecta a más de 22.000 personas que viven ahora mismo en cuevas en el territorio. Yo me gustaría nombrar primero José Viciana, que yo creo que es para mí mi maestro, lo sigo considerando mi maestro, es un arqueólogo que trabajó con Mariel Beltrán, la gran arqueóloga, arquitecta que redescubre las cuevas en los años 80 y que vive allí en Cortes y Graena, y todos los días aprendo algo de él. Yo diría también a Miguel Ángel Sorroche, que está aquí presente, que fue un amor a primera vista y con el que ahora estamos y seguimos trabajando en el territorio, profesor de Historia del Arte de aquí en la universidad, y con el que estamos construyendo, y este es un momento bonito para anunciarlo, es la cátedra. Estamos dentro de una cátedra y para anunciar que vamos a, por fin, montar la cátedra de arquitectura subterránea, de arquitectura excavada, cosa que llevamos trabajando un tiempo y que hemos conseguido poner primero el interés de la universidad, el rector la quiere hacer suya como cátedra institucional, el apoyo de Impronta con Esteban, el vicerrector, y las mancomunidades de Guadix, las mancomunidades de Baza, posiblemente se apunten, y, digamos, ayuntamientos y la Diputación para construir este superproyecto con el que estamos muy ilusionados, y esperemos que todo este tipo de actividades tengan también un lugar donde expresarse, ¿no? Y por último, yo quería agradecer también a todos los alumnos, compañeros que me han acompañado, en esta trayectoria. Veréis que las imágenes que voy a presentar, muchas de las imágenes son dibujos, vamos a hablar sobre todo de dibujos de cuevas que están hechas a 4 manos, ¿no? Alba, Mario, Enrique está por aquí, Laura, Maite, son estudiantes que junto conmigo decidieron apostar por esta línea de investigación que se tradujo en TFGs, en artículos, y ahora aparecen aquí como enlazados. También me gustaría agradecer la presencia de Miguel Monedero, con el que esta conferencia complementa mucho la que tú hiciste, ¿no? Sobre el paisaje de
sobre el paisaje de Geoparque y que hemos compartido también durante estos tiempos pues, por iguales intereses. Bueno, yo como arquitecto, antes de todo, querría señalar por qué me interesa a mí esto de las cuevas, ¿no? ¿Qué es lo que para un arquitecto? Pues fijaros, la primera es que se ve bien, ¿no? Bueno, es precioso que los dibujos de tierra se proyecten sobre tierra, ¿no? Yo creo que esto está muy bien, ¿no? Que de pronto el mortero de cal reciba como estos dibujos que en el fondo son sobre la tierra, ¿no? Ese dibujo de la izquierda, ese PRFEM, es una cueva frente a la cabaña. O sea, fijaros, para los que soy arquitectos y los que no arquitectos, o sea, nosotros como arquitectos nos han enseñado que el espacio se produce ensamblando elementos, poniendo ladrillos, esto como los tres cerditos, ¿no? Poniendo paja, apilando ladrillos, apilando madera, ¿no? Es un concepto que tiene que ver con la cabaña, es decir, el espacio artificial se produce siempre ensamblando materia, ¿no? Y así nos lo han enseñado y así lo he enseñado, claro. Encontrarse con la cueva no es encontrarse con otro tipo, sino encontrarse con otro arquetipo, o sea, donde el origen del espacio es otro. En la cueva, el espacio es producto del vaciado, o sea, es el producto de la excavación, es el producto del negativo. La producción del espacio en la cueva tiene que ver con una sustracción material más que es una apilación material. Claro, esto rompe por completo muchos de los esquemas que uno con 46 años ha llevado ejerciendo y que de pronto se encuentra casi como un niño con los zapatos nuevos con un tema que absolutamente desconoce. O sea, posiblemente parte de esta investigación que vais a ver tiene que ver con conocer, o sea, dibujar para conocer, porque antes de entrar en este como nuevo modelo, nuevo, antiguo, nuevo, eterno modelo, pues se exige también como un cambio de, ¿no? Como de enfoque total, ¿no? Y luego hay otro que me interesa mucho que tiene que ver con el paisaje, ¿no? O sea, nosotros, Granada, la Escuela de Granada, yo creo que se caracteriza, lo habló Ricardo, por esa relación siempre, o la mirada siempre atenta a las relaciones que se establecen entre la arquitectura y el paisaje. Posiblemente la cueva es donde más radical, o sea, el hábitat cueva, el hábitat troglodita, el hábitat de material único, el hábitat de arquitectura sustraída, hay muchas terminologías, es donde más radicalmente se manifiesta esta continuidad tan bonita entre paisaje y arquitectura. ¿Qué es una cueva? ¿Una montaña con ojos o una casa con tierra encima? ¿No? O sea, hay una relación muy bonita entre lo que es el paisaje y, de hecho, ahora veréis como estos argumentos se mezclan muchísimo y para hablar de arquitectura de cueva hay que hablar siempre del paisaje, ¿vale? Entonces, hay una historia muy bonita, unos arquitectos, Alison y Peter Mitchell, hablaban de cómo reconciliarse, cómo el hombre se reconcilia con la naturaleza, ¿no? Y utilizaban como tres imágenes muy interesantes, ¿no? Hablaban del paseo de San Jerónimo, ¿no? San Jerónimo yo creo que lo conocemos mucho. Bueno, San Jerónimo es el primer santo que traduce la Biblia al latín y tiene como una vida, como todos los santos, pero esos son santos, como muy azarosa, ¿no? Su vida es toda una epopeya, ¿no? La primera parte de su vida está dedicada al estudio, ¿no? A la traducción, y aparecen esos cuadros tan bonitos, el imaginario, nos dibuja a un San Jerónimo en el estudio, ¿no? El Antonio de la Mesina, la imagen de arriba que estáis viendo, el Antonio de la Mesina, el San Jerónimo en su estudio, todas son similares, envuelto en una arquitectura, rodeado de libros y produciendo conocimiento, ¿no? Hay un momento en que San Jerónimo decide peregrinar por el desierto, buscando un éxtasis de estos, ¿no? Maravilloso, y fijaros, desde el interior de la protección de esa arquitectura, de esa catedral, se exilia la naturaleza, ¿no? O sea, es como una especie de me ofrezco a la naturaleza al aire libre, ¿no? Y la última fase de su vida, San Jerónimo se va a Belén y se refugia en una cueva donde durante los últimos 30 años se dedica a predicar. Hablaban los de Mitchell y es muy interesante que la cueva es la síntesis perfecta entre las dos imágenes anteriores. Entre la imagen de la arquitectura, de la protección, ¿no? de la corteza, de la coraza, y la imagen de la naturaleza salvaje. De hecho, fijaros, la cueva de San Jerónimo es una extensión del paisaje. La propia construcción, o sea, esto, si lo veis de una perspectiva contemporánea, hay muchos temas aquí. El Belén vacía, ¿no? El territorio vacío del interior, la nueva ruralidad, incluso cuestiones como kilómetro cero, ¿no? O sea, ecología, sostenibilidad. Fijaros con qué está hecho la cueva, ¿no? Con pieles de un animal de allí, con los huesos, o sea, todo se desplaza, ¿no? Hay como unas condiciones que me parecen como absolutamente contemporáneas. O sea, la cueva tiene una vigencia cada vez más, hablar de cueva hoy es absolutamente pertinente en aquellos territorios donde realmente se pueda dar, ¿no? Entonces, claro, cuando nos trasladamos, o sea, todo este imaginario
no hay que irse muy lejos para encontrarlo, lo hemos dicho antes, ¿no?, al principio, y el geoparque, digamos, la delimitación geográfica que cubre el geoparque, cuyas cualidades ya conocéis. O sea, un geoparque es un ámbito territorial que tiene unas cualidades, digamos, geológicas como importantes. Entonces, bueno, el Geoparque de Granada sabéis que cubre los territorios de Baza y de Guadix, los Montes Orientales. Sabéis que fue catalogado dentro de los geoparques españoles mundiales en el año 2020. Bueno, pues yo creo que eso no tenemos que hablar de geoparque. Miguel lo definió súper bien en la anterior conferencia. Es un paisaje absolutamente arrebatador, caracterizado por estas badlands, ¿no?, por este contraste, ¿no?, entre los valles fértiles de los ríos, Fardes, Valle Lama, y estas digamos, construcciones, esta geología tan característica de las badlands, producto de, bueno, pues ese lago y lengua de mar que se alimenta y que está caracterizado por las arcillas, por ese tipo de cosas, ¿no? Pero si hay algo que caracteriza al geoparque, y me remito al inicio, hay muchos geoparques, en España hay muchos, creo que hay 10 o 12 geoparques, en el mundo muchos más, pero si hay algo que caracteriza a nuestro geoparque es este. Es el hábitat en cueva, que además tiene una trayectoria, tiene una tradición, que podemos localizar. Las primeras cuevas cobarrones medievales se localizan siglo IX, siglo X, estamos hablando de casi 10 siglos de trayectoria patrimoniales, y sobre todo, y a mí lo que más me interesa, lo más interesante, es que tiene una condición viva. O sea, frente a otros hábitats en cueva que podemos conocer, Matera, en Italia. Bueno, hay muchos hábitats también trogloditas en España, como veremos, pero la condición del geoparque, del hábitat troglodita que integra el geoparque, es su condición vivo. O sea, la gente vive de cuevas. Hay asentamientos o poblaciones donde el 80%, Bacor, por ejemplo, Marchal, donde el 80% es hábitat cueva, ¿no? Y eso es porque, como decía Ricardo, la cueva ha sabido adaptarse y ofrecer todos los requerimientos que exige la sociedad contemporánea hoy día, ¿no? Y por eso sigue vivo, ¿no? Y yo creo que eso es como súper interesante, ¿no? A mí me parece como algo que distingue y que cualifica este territorio, ¿no? Claro, entonces yo os comentaba que en esta lógica de entrar en este paisaje arrebatador, esto es el barrio de Cuevas, una imagen de arriba de un cerro del barrio de Cuevas de Guadix, pues uno de los temas que me pareció como básico fue conocer, o sea, que es interesante las cuevas de Guadix, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿en relación a qué? ¿En comparación con qué? O sea, o qué impacto, o qué modalidad, o qué tipología. Entonces, como arquitecto, lo primero que hicimos fue empezar a dibujar. Es decir, lo que voy a enseñar es una aproximación gráfica para entender este hábitat troglodita del geoparque a través de distintas aproximaciones escalares, ¿vale? Me refiero como de ámbitos, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con una contextualización del hábitat cueva del geoparque en relación al mundo. O sea, es decir, ¿qué diferencia las cuevas de aquí con las cuevas, por ejemplo, los loes de China, ¿no?, que estáis viendo allí, que son unas cuevas en campos agrícolas súper bonitos, son cuevas patio, ¿no? ¿Qué diferencia nuestras cuevas de las cuevas mexicanas, de las cuevas de Estados Unidos, de las cuevas de Túnez? Fijaros, el hábitat cueva, la tradición del hábitat cueva, se desarrolla casi, si cogemos una franja, cogemos el Mediterráneo y cogemos una franja por arriba y por debajo y lo extendemos a lo largo del globo. También hay en Australia, hay muchos temas, ¿vale? Pero hay como un ámbito climático que favorece que surja este tipo, o que consolida este tipo de hábitat. Lo primero es un clima continental, es decir, veranos calientes, inviernos fríos. Claro, la cueva es un colchón térmico que regula y que permite que las oscilaciones térmicas apenas se noten dentro. O sea, estamos hablando si en Granada podemos tener 40 grados de diferencia entre invierno y verano, en la cueva son 4, ¿vale? Claro, con aporte de energía cero, ¿no? Entonces eso es como una magia, ¿no? Y luego que sea fácil de picar, ¿vale? Porque las cuevas que vamos a enseñar, y esto es como una cosa como súper fácil, como importantísima, es que todo lo que vamos a hablar son de cuevas artificiales, ¿vale? Cuevas producidas, es profeso, para un hábitat, no son cuevas encontradas como los
¿no? Paleolítico, no son cuevas, no es este tipo de cuevas, ¿vale? Estamos hablando de producción artificial de un espacio bajo tierra, ¿no? Claro, bueno, eso, si hacemos un repaso, es maravilloso, ¿no? Es maravilloso cómo cada geología, cada cultura tiene su manera, ¿no?, de construir espacios excavados, ¿no? Aquí tenéis en Capadocia, por ejemplo, estas viviendas, ¿no?, que forman parte de unos conos arcillosos como muy interesantes. La orografía tiene esa condición, por lo tanto aparecen cuevas en altura. O Mesa Verde en Estados Unidos, que es una excavación, es una mezcla entre cuevas encontradas, que es un friso de montaña de indígenas americanos, norteamericanos, que construyen sus cuevas dentro de una gran cueva. O, por supuesto, la vivienda de Matmata, que muchos de vosotros conocéis seguro por Star Wars, ¿no? ¿Sabéis dónde vivía Luke Skywalker? Unas cuevas patio maravillosas. De hecho, hay turismo sobre las cuevas que habitaron Luke, ¿no?, que donde se rodó aquello, ¿no? Claro, igualmente que hablamos de eso, hablamos también de usos, ¿no? El uso religioso, posiblemente el origen de todo, estaba también asociado con escalas alucinantes, ¿no? Arriba tenemos, a la izquierda tenemos la Libela, que es en Nigeria, son cuevas excavadas con fines religiosos, estos son asentamientos cristianos en Nigeria, o por ejemplo, el monasterio de Yerar en Armenia, donde piezas construidas exteriores se mezclan con las cuevas interiores, o incluso estructuras de escala mucho mayor, como veis a la derecha, que esto es una cota de una ciudad enterrada, de Rinkuyu, en Capadocia, que a lo mejor muchos de vosotros habéis visitado. Esto es un nivel de los más de 100 niveles que tiene una auténtica ciudad enterrada, ¿no? Estamos hablando de condiciones de escala distintas, incluso de tipologías, ¿no? Cuevas excavadas, cuevas patio excavadas digamos, en arcilla casi, y otras más en entornos más rocosos, como aparece en el Valle del Loira, que Francia tiene también una gran tradición, ¿no? Por contaros más cosas, así, desde el punto de vista de su clasificación, o sea, cómo se clasifican, cómo se organizan estos dibujos, si ya son dibujos producidos por nosotros, ¿vale? Hablo de nosotros porque hay mucho nosotros en todo esto, en toda esta investigación. Por un lado, podíamos entender la clasificación de las cuevas, esos iconitos que veis, por su origen, ¿no? Está el origen de la cueva encontrada, ¿no?, la cueva natural. Como digo, nosotros vamos a centrar en las cuevas artificiales, que es el segundo icono que estáis viendo más abajo, o estas condiciones híbridas, ¿no?, de cueva encontrada y fachada, o cueva, digamos, o pieza encajada entre tierra. Nosotros trabajaremos sobre todo con aquella de allá arriba, la segunda de la primera barra, por el tipo de excavación, si es una excavación horizontal, si es una excavación vertical o es una excavación mixta, por la dirección, ¿no?, la topología espacial, ¿no?, digamos, de las cuevas, como las cámaras se encadenan, si son perpendiculares a fachada, ¿vale?, a ladera, si son paralelos a ladera, si establecen algún sistema más radial o establecen una condición mixta, o por su agrupación, si son agrupaciones apiladas, lenticulares, de vaciados o de formas mixtas, ¿no? Esto es como, a partir de muchas de los manuales o de la gente que ha escrito, que no se ha escrito tanto, sobre todo desde la arquitectura, hay mucho escrito desde la geografía, desde la historia, desde la geología, pero desde la arquitectura no hay tanto. Es un tema súper bonito que invito a todos los que os apetezca, a eso estará la cátedra, para que os animéis, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, ahí veis la banda, lo que hicimos fue hacer como una especie de catálogo comparado de más de 100 ejemplos singulares de arquitectura excavada a lo largo del mundo, ¿vale? La condición que poníamos, había como distintas escalas, como una especie de cuadrículas, como si cogiésemos fragmentos, ¿no? Fragmentitos de tierra en sección y como en planta, y que las pudiésemos poner todos juntos de manera que pudiésemos establecer las diferencias o las afinidades entre cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, este es como el supercatálogo, ¿no? Como son fichitas, ¿no? A mí me gusta mucho el tema del atlas, porque nos permite como establecer como muchas relaciones, ¿no? Es como tú vas comparando pequeñas, esto es como los científicos casi, ¿no?, que van con muchas probetitas, ¿no?, y las vas organizando y descubre relaciones que existen entre ellas, ¿no? Este es como nuestro atlas, esto es como nuestro mapamundi, ¿no?, de trozos de tierra, ¿no?, excavados, ¿no? Claro, eso nos permitía comparar cosas muy chulas, por ejemplo, de cuevas. A la derecha tenéis, mira, esta de aquí a la derecha es Guadix, ¿vale?, una estructura clásica de Guadix. Es que no veo, arriba, mira, arriba está Almería, donde también, ¿veis cómo las distintas estructuras de ladera, media ladera, apiladas en acantilado, o arriba, fijaros, las relaciones tan interesantes que se establecen entre Italia, ¿vale? Aquí tenemos Basilicato, estos dos de Basilicato, con Almería, ¿no? Son
Están en acantilado, pero sin embargo, fijaros cómo la organización de planta es muy diferente, ¿no? En Basilicato la roca es una especie de caliza, no es tierra, y se permiten el lujo de tener como esas piezas de entrada casi como tapias, ¿no? O muros, ¿no? Digamos que pueden reducir los hombros. Es muy interesante porque tú cuando vas comparando todas estas cosas, pues te vas dando cuenta, pues, como digo, de esas diferencias, ¿no? Ahí tenéis a Matmata a la izquierda, tenéis también la Capadocia, bueno, pues tenéis también otro tipo de cuevas en China, ¿no? Estas cuevas patios son súper interesantes también, ¿vale? Son cuevas con entrada por debajo y patio y construcciones. Bodegas, sistema de bodegas que aparecen como por aquí, de Castilla, otras estructuras mucho más complejas, ¿no? Que se meten dentro, ¿no? Desarrollo paralelo a fachada. Tampoco voy a entrar en detalle, ¿no? Claro, se puede hablar mucho de ese tema. Lo interesante es como que nos da como un marco de trabajo, ¿no? Uno va empezando a dibujar estas cosas y le va dando un marco, ¿no? Y claro, descubre, por ejemplo, que España es súper rica en hábitats trogloditas, ¿no? Ya he hablado antes, sugerido antes, ¿no? Canarias tiene un ejemplo brutal de cuevas, muchas de hábitats, casi todas turísticas. En Castilla hay muchas. Mi abuelo tenía una cueva, sobre todo dedicada a temas de bodeguero, o sea, a temas de conservación del vino. Tiene como un uso más social que doméstico, pero localizamos otra estructura ahora casi abandonada, que son muy célebres. Yo creo que esta habría que ponerla, ¿no? Todas las conocéis, ¿no? Que esto es Paterna, esto es Valencia, Levante, con, ¿no? esta historia tan bonita, ¿no? De cuando tienen que volver al pueblo, ¿no? ¿Y dónde me has traído?, ¿no? Le dice Penélope Cruz al marido, mientras que el niño está tan feliz leyendo el libro en un patio fresquito, ¿no? Cuando está cayendo 40 grados allá arriba, ¿no? España, el territorio nacional es hiper rico, ¿no? en esta cultura del hábitat troglodita, hiper rico, y hay muchos grupos de investigación trabajando en distintas zonas. Pero vuelvo a deciros, y yo creo que no es un tema como, no sé, como lo nuestro es lo mejor, pero es que la condición de vida que tiene el territorio nuestro no la tiene ninguno más, ¿vale? De densidad, de diversidad, de tipo de uso, como ahora veremos, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? En Salillas de Jalón, en Zaragoza, también en las casas patio, unas tipologías que, por ejemplo, en Guadix no existen, o en Baja tampoco, que es la cueva patio, y tiene que ver, pues, como digo, con la propia geología que permite o no hacer este tipo de cosas, ¿no? En Gran Canaria, la estáis viendo a la derecha, una tradición, pues, que incluso más antigua que los asentamientos de la zona del Geoparque, ¿no? Y llegamos a Granada. Hemos hecho esa aproximación territorial y llegamos, esto es como un viaje, ¿vale? Creeros que esto es un viaje que yo intento acompañaros, que es el mismo prácticamente que el que yo he hecho, ¿no? Claro, Granada hay dos polos, ¿no? Está el Sagromonte, que es nuestras cuevas cercanas, y luego está todo el territorio que vamos a estudiar, ¿no? El caso del Sagromonte es diferente, tiene su condición como más especial por el uso que se ha tenido, el uso de vivienda, también porque el sustrato distinto. El Sacromonte está excavado en conglomerado alhambra, que lo que da con una configuración de cueva más tosca, quizás, ¿no? Que tienen su propia condición, por eso son muy alargaditas, porque no pueden permitirse determinados temas, porque además, porque no es tan estable, ¿no? Este conglomerado donde hay mucha arena. El problema de una cueva no es que haya arena, es que haya líneas de arena que te hacen que aquello baje, ¿no? Cuanto más homogéneo sea el sustrato, pues mucho mejor. Y por supuesto está el territorio que vamos a analizar, que sería la segunda aproximación, que es donde nos vamos a centrar, ¿no? Que tiene que ver, pues, con esas dos zonas principales que son el altiplano de Baza y la hoya de Guadix. Bueno, la mirada que os voy a hacer una especie de repaso histórico, ¿no? Como dónde estamos y dónde venimos, ¿no? O sea, las cuevas han sido marginales. O sea, la condición de cueva, la imagen que tenemos de cueva, incluso nuestros abuelos, incluso gente cercana, sabéis que la cueva se mira con cierto respeto como aquella cosa marginal, ¿no? El Sacromonte ha sido marginal, las cuevas siempre han sido marginales, estaban en los arrabales, ¿no? Y ha habido miradas, o ha habido como una colección de miradas que la han intentado como poner en valor, ¿no? A principios de siglo, la imagen que tenía ahí al medio de Javier Parcerisa fue el primer dibujo que se hace de cueva en el Geoparque, o sea, el Geoparque, en el territorio, ¿vale? Vamos al territorio, porque el Geoparque con una nomenclatura más política, en el territorio, ¿no? Claro, para el romántico,
Aquí tenemos a alemanes, Georg Wegener, Anthony Hosking, Wyndham Tyon, Tristan Hiller. Son artistas que llegan al territorio casi como una especie de ese gran tour y se encuentran con aquella fascinante vida bajo tierra, pues que representan, y hay unos dibujos y grabados súper bonitos que tienen que ver con el reconocimiento casi romántico de esta ruda gente que vive bajo tierra en el sur de Andalucía, ¿no? Está el viaje morisco de la Alhambra y luego está el viaje cercano también de la tierra, ¿no? Claro, estos artistas pues bueno, pues, han tenido mucha influencia en artistas más contemporáneos como Julio Visconti, que es un artista gitano, o Ismael de la Serna, que son las pinturas que estáis viendo más abajo, que de alguna manera no dejan de ser esa especie de mirada romántica como contextualizada, y que esto tenía que ver con estos viajeros de final del siglo XIX y principio del siglo XX, ¿vale? Esto es el primer dibujo de Javier Parcerisa, creo en 1860, ¿no? Que ya está bien, ¿no? De pronto aparece allí, ¿no? Habría como otra, yo creo que continuando de esto, hay como otra fase, yo creo que importante en el redescubrimiento que se hace de la cueva, que tiene que ver con los fotógrafos, con la fotografía. La fotografía como retrato de una sociedad. O sea, trabajo de pioneros como Orfedai Rico o Wunderlich, que es un fotógrafo alemán, que es alguna de las fotos que habéis visto, ¿vale? Pues le dan pie a gente como Carlos Pérez Siquier, Pando Barrero o Carlos Saura. Pando Barrero es el de la foto de arriba, Carlos Saura es este de aquí de la foto con el niño, ¿no? De esta imagen con el niño, que tienen que ver con el reconocimiento de los territorios, ¿no? De esa especie de España rural, donde de pronto desde los lugares centrales se invitan a... De hecho, el trabajo de Carlos Saura es un trabajo mucho más amplio, que recorre toda España durante 10 años como fotógrafo, no como cineasta, en una primera fase, para reconocer estos territorios marginales, ¿vale? Y retratar a sus habitantes, ¿no? Pero tiene un importante, porque esto se publica en Francia, tiene como un importante valor como para poner el ojo, ¿no? En un fenómeno absolutamente excepcional, que es este, ¿no? De hecho, esto va a Francia, y Francia, por ejemplo, que sí tenía como muy reconocida la cultura de la Habitat Cueva, pues pone sus ojos en España y hay un boom de gente francesa europea viniendo a visitar estas cuevas que para nosotros eran marginales, ¿no? En ese reconocimiento del fotógrafo va aparejado también con un reconocimiento del arquitecto, ¿no? Cuando la cueva, por ejemplo, se introduce dentro de los grandes, digamos, de la historiografía de la arquitectura, y sucede con un tipo que se llama Bernard Rudowski, que es un tipo súper interesante, que dedica incluso un texto completo, se llama El orgullo de la cueva. En su segundo libro se llamaba Constructores prodigiosos, ¿no? Que continúa el famoso Arquitectura sin arquitectos, que tuvo una exposición en el MoMA súper celebrada y que tenía un poco pues, el reconocimiento de esta arquitectura un poco, digamos, rural, marginada, tradicional. De hecho, si veis, mira, esto es muy bonito, esto es lo típico que encuentras, ¿no? O sea, ¿veis esta chimenea? No se marca. ¿Veis esa chimenea encima de la señora? ¿Lo podéis ver? Está la señora en la exposición, ¿vale? Eso es el MoMA. Lo que hay encima es Guadix. O sea, Guadix en el MoMA en el año 64, ¿vale? O sea, de pronto Rudowski se rodea, los viajes, ¿no? Se rodea de una serie... No pasa nada, tampoco voy a señalar más, ¿no? Y empiezan pues marca como una especie de atención de la arquitectura, de la historia de la arquitectura, a esta arquitectura no heroica, no es la Bauhaus, no es lo moderno, sino tiene que ver con una tradición, ¿no? De hecho, que ya había recogido, por ejemplo, Torres Balbás en el libro tan importante que es El folclore de España, o luego, por ejemplo, Miguel Fisac, Carlos Flores o Luis Ferrucci en la arquitectura popular española aparecen recogidos. Esto es como de pronto la cueva entra dentro de la historia de la arquitectura, ¿vale? Claro, eso ha tenido como origen, pues bueno, pues realmente a finales de los 90 yo creo que hay un primer reconocimiento importante, un primer input importante. Ahora estamos en otro momento muy bueno y desde ya las instituciones públicas se lanzan estudios como muy sesudos sobre el hábitat cuevas, se hacen los primeros estudios demográficos, se hacen los primeros levantamientos, y esos dibujos que veis allí son los dibujos de una francesa arquitecta, Marielle Beltrán, como dije, la introduje al principio, que tuvo un papel muy importante en el reconocimiento del hábitat cueva de la comarca, ¿no? Porque fue la primera arquitecta que como arquitecta hace un trabajo casi de arqueóloga y empieza a levantar y hace un estudio súper interesante sobre cuevas medievales, ¿no? Que es donde está el origen de todo aquello, ¿no? Bueno, pues eso es un poco donde estamos hoy. Donde estamos hoy en un momento muy interesante, yo creo que un momento muy bonito,
donde hay muchos intereses en este territorio, en esta forma de habitar el territorio, porque es nuestra historia también de habitar este territorio, ¿no? Y es un momento que yo creo que marcará una época en esta historia, ¿no? Pues vamos a centrarnos un poco en esto, ¿no? O sea, esta otra aproximación, ¿no? O sea, esto es un barrio, ¿no? O sea, cuando hablamos antes de la continuidad, de lo interesante de entender la cueva como una arquitectura en continuidad con el paisaje, yo creo que pocas imágenes las pueden hacer tan claras como esta, ¿no? Cuando vemos, o sea, esto es un barrio urbano, o sea, esto es una estructura urbana, ¿no? Hay calles, hay casas, ¿no? Hay aceras, hay carreteras, hay coches, hay vida debajo de cada chimenea. Para localizar la vida hay que localizar las chimeneas, hay vida, ¿no? Pero claro, este es un urbanismo que no responde, ¿no? a lo que hemos aprendido de urbanismo. De hecho, es un problema de urbanismo, ¿no? O sea, esto es como un examen de urbanista es trabajar aquí, ¿no? Estas son como las pruebas, ¿no? Porque pone realmente estas condiciones que digo de la cueva es un paisaje, el paisaje es una cueva, ¿no? Por ejemplo, esto es una sección, estos ya son dibujos nuestros también, igual que los otros, ¿no? Una sección constructiva de una cueva, ¿vale? Esto es un análisis de una cueva histórica que luego veréis, pero fijaros dónde está el paisaje y dónde está la arquitectura aquí, una cueva artificial. ¿Cuál es la lógica de capas? ¿Dónde está la impermeabilización? ¿Dónde está la teja? La teja es una masa que tiene unos arbustivos que protegen, que impermeabilizan, la propia masa de la arcilla compactada, y abajo el suelo son unas láminas compactadas de tierra que se van excavando, ¿no? O sea, fijaros esta condición, incluso fijaros, esta es la sección de una cueva, el alzado interior de una cueva de tierra picada con pico, ¿no? O sea, ¿dónde está aquí la diferencia entre arquitectura y paisaje, ¿no? Pero incluso la propia configuración y los propios nombres que construyen la estructura de los asentamientos tienen que ver con eso. Esto es una superposición del Guadí, digamos, del casco histórico que está ahí arriba con el barrio de la Magdalena y con toda la estructura de los barrios de Cuevas. Fijaros las lógicas de las calles a la izquierda y las lógicas propias del paisaje a la derecha, pero no dejan ser calles, es decir, y esto es lo que me parece más interesante, ¿no? O sea, en este asentamiento los barrios son cerros, ¿vale? Las calles son ramblas o veredas y las plazas son placetas, es decir, de pronto el urbanismo sustituye sus nombres tradicionales por aquellos que tienen que ver con la naturaleza. De hecho, fijaros el callejero básicamente es una estructura como de árbol que lo que permite es que el agua, o sea, que es la que propia que va siguiendo las sendas de las cárcavas y de la topografía para desaguar. O sea, las calles lo que hacen es desaguar, por eso tienen esa estructura tan ramificada que permite que se vayan introduciendo los cerros, ¿no? A la derecha tenéis todos los elementos de muretes y chimeneas, y a la derecha final lo que tenéis es esa ciudad enterrada, seccionada. Este es el barrio de la Magdalena, uno de los más antiguos, ¿no? de cuevas, allí en la zona, ¿no? Y las calles que son. Las calles nunca son rectas, ¿no? Las calles son propias líneas topográficas, líneas que conectan puntos, que conectan cotas y que la forma de la calle es la forma de la naturaleza, ¿no? Fijaros que las formas tan absolutamente bonitas, ¿no? Que tienen estas veredas, ¿no? Que van cambiando de sección, donde de pronto la calle se convierte en placeta, la placeta se estira y se convierte en calle y que, como digo, rompen por completo con todo aquello que uno ha aprendido que es el urbanismo, ¿no? O sea, de eficiencia, y es tan eficiente o más que el urbanismo eficiente, ¿no? Claro, esas calles tienen unas fachadas, ¿no? Porque en este lugar las montañas tienen ojos, que son las puertas, que son los huecos, que son las ventanas, ojos que permiten ventilar, que permiten entrada de luz, ¿no? Es un barrio en continua transformación, que yo creo que es una cosa súper interesante. Estos son dos dibujos que representan una transición de 30, de 60 años, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que ha tenido también esta arquitectura, que una cosa es la cueva, otra cosa es la casa cueva, ¿no? Hombre, ha empezado uno de los temas de transformación de estos barrios, precisamente la superconstrucción, ¿no? A partir de la cueva van apareciendo como piezas delante que hace que muchas veces se pierda, ¿no? Esta esencia tan bonita, ¿no? Del hábitat en cueva, ¿no? Pero yo una de las cosas, o por lo menos que me enganchó muchísimo en el tema, fue precisamente esto, ¿no? Que una de las razones
por la que, digamos, este hábitat sigue hoy presente, ya no solo porque a nivel espacial la cueva se puede adaptar a nuestras necesidades, sino que puede acumular un sinfín de usos, ¿vale? O sea, muy frikis, o sea, pero está ahí todo, o sea, mira, chicos, chicas, señores, señoras, esto es tiro con arco, ¿vale? O sea, lo que ven ustedes ahí arriba es una cueva que se utiliza para deportiva, ¿vale? Donde es tiro con arco. A la derecha es bebedero de caballos. A la derecha tenemos otra cueva que tiene que ver más con explotación turística. Por supuesto, cementerio, la iglesia cueva de Belerda, una cueva moderna. Tarapaqui, que era la del supermercado de Cortes, que tiene la cueva de supermercado. Bodega, turismo, producción industrial de material cerámico, cuevas medievales, barro, o sea, y más, y más, y más, ¿no? Hay panaderías, hay hay zona deportiva, hay cementerio, o sea, todo es capaz, es óbice, no todo, el Palacio de las Cortes no, no sé, podría ser, ¿no? En China, de hecho, hay un Buda gigante, o sea, dentro de una cueva, que es brutal, ¿vale? O sea, que la escala de las cuevas ya depende de la topografía, ¿no? Pero sí creo que es bonito esta capacidad, o sea, esta elasticidad de la cueva para asumir programas diversos, ¿no? Lo que tiene que ver con vida diversa, ¿no? Bueno, pues tuve la suerte de dirigir un TFG maravilloso con Enrique, que estaba por ahí, en donde lo que hicimos fue, digamos, hacer casi como un atlas, un barrido, volvemos otra vez al atlas, ¿no? Una especie de barrido de más de 50 cuevas que nos permitían no solo conocer su estructura espacial, como digo, sino sus usos, ¿no? Era como un atlas singular de cuevas singulares, ¿no? Bueno, están localizadas, si hicimos los mapas, están localizadas sobre todo centrados en la comarca de Guadix. Nos movíamos por el territorio de Guadix por condiciones, por no ampliar, porque hay Baza, las cuevas de Baza, la geología es diferente, y por hacer una especie de muestreo un poco más homogéneo y coherente se decidió hacerlo así, pero veis los puntos de cuevas que se fueron seleccionando, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue ir haciendo como un catálogo, con un dibujo, casi por capas, de un fragmento de territorio, de ese fragmento que cogía la cueva, para luego, otra vez, compararlos. Sin la otra aproximación, eran pequeñas imágenes cortas en sección, aquí ya nos decidimos entrar como en más profundidad, porque nos lo permitíamos, y dibujar volumetrías. Nos permitían ya hacer como un estudio espacial un poco más complejo, ¿no? Y aquí tenéis pues muchas de las cuevas que se analizaron en esa ficha. Lo rojo es la parte excavada, ¿vale? Entonces, lo interesante aquí era como coger el fragmento no solo de la arquitectura, sino del paisaje, ¿no? Un ámbito de paisaje que fuese como representativo. Las chimeneas, como muy importante, ¿no? Pero, por ejemplo, a la izquierda tenéis una cueva hospital, en medio tenéis una cueva venta, la última cueva de venta de camino que queda viva, que queda en pie o como enterrada, ¿no? Una cueva andamio, había como tipologías distintas, ¿no? Una cueva que es un centro cultural a la izquierda, una cueva casa y museo, a la derecha una cueva bajo un pinar, una cueva bar a la izquierda, una cueva tanatorio, una cueva industrial, un almacén para material de construcción a la derecha, una cueva cementerio, unas cuevas vestuario de un campo deportivo, una ermita y una hospedería, una iglesia que veremos más adelante. Claro, eso nos permitía pues, decir, oye, vamos a analizar de esto, vamos a sacar todos los paisajes y compararlos entre sí. O, por ejemplo, vamos a sacar todas las cuevas que hemos visto, vamos a dibujar todas las cuevas que hemos visto y las vamos a quitarle la tierra y vamos a ver cómo son los espacios y ver qué relaciones establecen entre ellos, ¿no? Y con eso, digamos, dimos como con un amplio, con un muestrario, ¿no? Entonces, el siguiente trabajo que nos planteamos, como veis, casi todo es como una metodología, de dibujar. Estamos dibujando, lo que estoy enseñando son dibujos de cuevas continuamente, cada una con un detalle diferente. Y la última es decir, oye, sería bonito, o sea, coger algunas de estas cuevas que consideramos como especialmente singulares y profundizar en ellas, ¿no? Y con ello voy a enseñaros como las últimas cuevas con las que estamos trabajando, por su valor patrimonial, por su valor espacial, por su valor programático o por cualquier historia, ¿no? Entonces, aquí lo que se trataba era de cómo un pequeño objeto bajo tierra es capaz de desencadenar mapas muy complejos que permiten relacionar pues, el paisaje del territorio con una minúscula pieza excavada bajo tierra o la historia de un lugar con la construcción y la producción de ese artificio, ¿no? El primero de ellos es uno muy pequeñito, pero tiene un valor especial, es Venta a Trevela. Esto está en la antigua cuesta de Diezma, ¿vale?
Digamos, cuando desvían, aparece la 92, cuando desvían la cuesta que subía por donde se encontraba este lugar, la cuesta de Viedma, era una ruta importantísima que conecta el Granada con el Levante y había mucho tráfico comercial, ¿no? Entonces, esto estaba situado a principios, que está datado del siglo XVI, y está ahora mismo ya en territorio privado, en una propiedad privada, pero estuvo en funcionamiento hasta principio del 20. Y era la última cueva, una cueva que funcionaba dentro de una red de paradas donde los carromatos con las bestias y con los transportes pues paraban, dejaban a los animales y allí podían pernoctar y luego seguir el camino, ¿no? Entonces, claro, los mapas que dibujábamos tenían que ver un poco con eso, con localizar la cueva, con poner la foto del paisaje, la relación del paisaje que existe ahora con el paisaje que existió. Esa imagen, no sé si se ve ya muy pequeñita, ¿no? de los viajeros que suben, ¿no?, a la cuesta, los mapas históricos con los mapas de la carretera el desvío, ¿no? Tenía que ver con eso. Pero sobre todo me enseñó, por lo menos entendí, que el dibujo de una cueva es una pérdida de tiempo, o sea, en el sentido, entendedme, ¿no? ¿Cuál es el dibujo de una cueva? O sea, ¿cuál es la planta de una cueva? ¿Cuál es? ¿A qué altura hacemos la sección de una planta? ¿Cuál es la sección de una cueva? No es como una casa, un piso de estos de... No, como cuando nosotros nos venden un piso en... ¿Cómo se llama estos que van con la corbata verde? Tecnocasa, ¿vale? Te enseñan un plano de Tecnocasa y siempre está seccionado por las ventanas. Todos reconocemos un plano. Es que un plano es, pues básicamente hay una lógica que todas las secciones del mundo se dan a 1,5 metros. Pero en una cueva, ¿cuál es la planta? O sea, ¿cuál es la planta? Bueno, nos dimos cuenta que la planta de una cueva es esta. Son 50 plantas, claro. Porque en función de la sección, el corte, la cueva es distinta. Eso era muy bonito, claro. Aquí entramos ya con escáner 3D, o sea, esto ya tiene un análisis más profundo. Todas estas cuevas que estamos hablando, ya entramos todo está escaneado con modelos digitales que nos permiten un control brutal de una topografía interior como súper interesante. En el fondo esto es como un estómago, esto es como los TAC de los médicos, ¿no? ¿Cuál es el corte de una persona? Pues depende, ¿no? Son todos los cortes, ¿no? Fijaros qué bonito cómo esta estructura se va repitiendo desde donde aparece arriba las dos chimeneitas que quedan abajo hasta la primera entrada y cómo de pronto se va revelando la estructura que hay, ¿no? Y la sección es igual, ¿sabes? Por lo mismo, cortes, ¿no? Claro, entonces nos pretendíamos decir, oye, vamos a aproximarnos casi de la lógica de la construcción a la cueva. Entonces, bueno, el escáner 3D nos permitía trabajar con esta precisión, ¿no? Voy a entrar aquí solo porque es muy interesante, por deciros, para que veáis, a mí me interesa la ductibilidad de la cueva, ¿vale? O sea, fijaros, esto es un sitio donde está la recepción de la cueva, además, en sección es como un corte que es una especie de monumentalidad, ¿no? Que se da como una especie de techo inclinado interior, y lo que veis aquí, que podéis intuir, es el lugar de los comederos, los abrevaderos de las bestias, ¿no? Aquí se dejaban los abrevaderos, ¿vale?, las bestias, y aquí en torno a una cocina descansaban los caminantes, ¿vale? Hay cosas súper interesantes, ¿no? Como de pronto determinados programas pues generan que la cueva tiene esa capacidad de adaptarse. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, esto es una interpretación de José Viciana, que, o sea, esto es como echarle la culpa a otro, ¿no? Pero como es arqueólogo, sabe mucho, pues yo me lo creo, ¿no? Fijaros, ¿sabéis para qué es este pasillo que hay por aquí detrás? No sé, perdonad. Bueno, el pasillito ese que gira, bueno, el espacio central lo veis, ¿no? Entramos por el centro, o sea, ¿está aquí? Vale. Voy a tener aquí, no voy a tener los demás ejemplos, pero yo creo que es interesante que veamos. Fijaros, y esto es una cueva súper humilde. Bueno, este es el espacio de recepción, el que digo que tiene una especie de techo que monumenta ese vestíbulo. Las bestias, aquí vivía la familia, tenía los aperos y aquí se cocinaba, ¿vale? ¿Sabéis para qué es este túnel? No lo vais a aceptar ni locos, ¿vale? Bueno, resulta, esta interpretación, resulta que hay un tema, o sea, la gente tendía a dormir en torno al fuego, ¿vale? El problema era levantarse por la noche para ir al baño, que como veréis aquí no hay baño, ¿vale? El baño es el paisaje, ¿no? Entonces un túnel te permitía salidas independientes, tendría más uso, ¿vale? Pero te permitía salidas independientes para hacer las necesidades sin tener que despertar a nadie. De manera que, fijaros, el cuarto de baño, esto es un pasaje que te lleva al exterior, ¿no? Y como una necesidad básica, pues de pronto se puede como tallar, ¿no? Yo creo que es como muy interesante esta condición. Lo que veis en rojo, que me parecía también bonito, es el levantamiento original de Mariel Beltrán y José Viciana de esta cueva. Entonces superpusimos el levantamiento del arqueólogo, el dibujo original del arqueólogo, con el del escáner. Está casi perfecto, ¿no? Evidentemente hay como descuadres que es muy difícil de medir con cuerda, ¿no? Pero la aproximación es muy interesante, ¿no?
También los usos, ¿no? La idea también de tener el modelo nos permitía cómo interpretar esos usos. Ahí están dibujados las carretas, fue un tiempo lugar de venta, luego fue un tiempo lugar fue un tiempo también lugar de donde dejaban las ovejas, ¿vale? Como un lugar, un establo, y luego está abandonada y ahora, bueno, se intenta recuperar con una pequeña acción que estamos en ello, a ver si nos conseguimos convencer a los dueños para invertir en ella y evitar que se caiga, ¿no? Fijaros, de esa pequeña cuevecita, datada en el siglo XVIII, pasamos a posiblemente la estructura de cueva espacial más compleja de todo el territorio, que es el santuario del patrón de Guadix, que es Santo Torcuato, ¿vale? Está entre Benalúa y Guadix, la planicie de Faceretama. Bueno, esto es súper interesante, ¿no? Esto es un complejo sistema de cuevas excavado en el tiempo y yo creo que también nos habla de la capacidad de esta arquitectura para responder. Esto ha sido pequeña ermita, ha sido iglesia, es iglesia, de hecho está santificada y sigue funcionando como iglesia, pero ha sido hospedería, ha tenido como un sinfín de... ha sido lugar también para guardar animales, ha tenido como un sinfín de programas, ¿no? Entonces, claro, esta cosa de la cueva, volvemos a hablar de estos dibujos, primero, ¿no? Estos dibujos que nos sitúan, digamos, esta arquitectura en el territorio a través de las sombras. Esta es un poco esta aproximación, ¿no? Esta cobertura, ¿no? Uno está allí. Bueno, veis la iglesita que aparece aquí. El cuerpo de la iglesia, la cueva es todo esto, ¿vale? Bueno, aquí hay unos asentamientos de vivienda que están casi todos abandonados y esta es digamos que esta como conurbación, esta especie de topografía es lo que es la cueva, ¿no? Yo creo que sorprende mucho, ¿no? Cuando de pronto pues, estas cosas que uno se encuentra bajo tierra, ¿no? Que hasta que no las dibuja no se da cuenta de la complejidad espacial que es capaz de asumir esta cosa, ¿no? O sea, esto es un auténtico palacio excavado, ¿no? Y de verdad no hay que irse a Túnez. Os podíais ir los domingos, yo no sé si están todos los domingos abiertos. Yo no sé, yo creo que es cada una vez al mes, o bueno, la liturgia, ¿no? Fijaros que es súper interesante, ¿no? De la entrada, la salida, las estructuras que se van a ir dando, las distintas tipologías, casi como reconocer tantos tiempos de tipos de excavación dentro de esto, ¿no? Claro, volvemos al tema de qué sección es la buena, pues la hacemos todas, ¿no? Y sobre todo aquí lo interesante es cómo ese crecimiento orgánico en torno a la colina que ha permitido conectar y desconectar y hacer de todo esto un conjunto, ¿no? Cómo de pronto esto empieza como en el valle de la colina con esa pequeña boca, otra pieza que se incide en otro lateral y de pronto se va conectando entre sí hasta que ya al final consigues atravesar todo el cerro, ¿no? Todo este cerrito, ¿no? Por distintas bocas. Claro, esto nos dice que realmente esto no es una cueva, esto es un conjunto de muchas cuevas que en función del uso pues podemos entenderlas de una manera o de otra, ¿no? Como lo estáis viendo allí, ¿no? Esto es como un dibujito de esta especie de animales, ¿no? Que habitan dentro de esta tierra y que se permiten y podemos organizarles de una manera u otra, ¿no? Esto es como la clasificación, de nuevo otro atlas, ¿no? Clasificar todos los espacios uno por uno y decir, fijar cómo empiezan los espacios de circulación, ¿no? Y de pronto esta es una cueva, ¿no? Voy a ser como un proyecto, ¿no? Estas son otras, que están ensambladas, pero las extraes como elementos, ¿no? Fijaros las secciones, ¿no? La altura, los cambios de paso, ¿no? Compresión, descompresión, esto tiene como muchas entradas, podemos hablar de espacio, podemos hablar de uso, podemos hablar de muchos temas diferentes, ¿no? En esta historia, ¿no? Esta pieza curva, ¿no? Que se adapta al cerro, a la forma del cerro para tener espacio y que no se te caiga encima, ¿no? Para mantener una distancia, ¿no? O esta gran nave, ¿no? Que es la que emerge con todas estas anidaciones que van surgiendo al lado, ¿no? O sea, claro, lo admite todo casi, ¿no? Yo creo que hay un tema, por eso te digo, esto es como muy contemporáneo, ¿no? Yo creo que quizás lo que vengo a decir aquí y lo interesante que la cueva es hoy una oportunidad para mañana, ¿no? Pero es hoy, no fue antes ni después, sigue siendo hoy, ¿no? El último trabajo con el que hemos estado también con un DFG maravilloso de Laura Barrera tiene que ver también con otra estructura medieval, en este caso el origen de esta cueva, digamos en la zona de... En toda la zona, en todo el geoparque hay como casi 50 estructuras que se mantienen ahí de origen medieval. Estamos hablando de época morisca, ¿no? O sea, de la expulsión de los moros aquí, coincide con uno de los asentamientos allí. O sea, hay un tema que se remonta al siglo IX y siglo X, ¿no? Y muchas de esas estructuras se mantienen. En Corte está la cueva de Tía Micaela, hay como muchos lugares. Y uno de ellos también maravilloso es este. Estas son las cárcavas del Marchal. Si bien la estructura medieval está al lado y es un BIC, esto es un lugar que es un monumento natural, o sea, el propio cerro, este que estáis viendo, está declarado monumento natural, y en la base del cerro aparecen todas estas estructuras, donde hay, como de especial valor, una ermita rupestre del siglo XII, la ermita de Santa Catalina, ¿no? Esto es como la parte del barrio Carabanchel en Marchal, que está
como saliendo de Purullena, después de corte enfrente de lo que en el Valle del Río Alhama, que es este, un lugar maravilloso. De estos que hablábamos del contraste entre la tierra y la cárcava y el verde, uno de ellos es este. De hecho, esta foto está hecha casi desde el fin del mundo, ¿no? Que es uno de los lugares, mirador como más buscados, ¿no? en el territorio, ¿no? Del altiplano, ¿no? Claro, este es un lugar volcado absolutamente en un paisaje. Lo interesante de estas cuevas es que forman un conjunto y a la vez el espacio público que vertebra este conjunto ya en sí es un mirador natural. Lo estáis viendo la posición tan interesante que tiene. Entonces aquí, frente a lo mejor a otros dibujos que habéis visto, digamos que cada análisis que hacemos intentamos poner en relación la especificidad de cada uno de estos lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí nos interesaba mucho esta condición de relación con el paisaje, ¿no? Con la plataforma del fin del mundo, con el Valle del Río, con todas aquellas cosas que hacen de este lugar algo como su característica propia, ¿no? Lo tenemos aquí, ¿vale? Este es el Marchal. Esta es la zona de Marchal y aquí están todas estas zonas de cuevas, ¿vale? Es el estado actual. Y de nuevo, ¿no? Yo creo que es muy interesante esta especie de cortes, estos estratos, ¿no? Que van descubriendo pues esta condición horadada, ¿no? Que esto cuando hablamos de estructuras lenticulares, ¿no? Que se van como apeando a lo largo de los arcos que tiene este lugar, ¿no? Quizá lo más interesante aparte de esta condición de acantilado, lo estáis viendo, esta tipología, ¿no? Como metidos como apilados uno encima de otro. Lo más interesante, bueno, tienen columbarios, que se mantienen muy bien, es que este lugar se ha mantenido especialmente bien porque ha estado habitado hasta hace casi 15-20 años. De hecho, sí que hay algunas cuevas que están ocupadas, de manera que las cuevas que hemos heredado están bien mantenidas. Y eso hace que yo tenga un valor. Esto es como la Alhambra, ¿no? La Alhambra no es una ruina porque ha sido ocupada durante mucho tiempo y se pudo mantener, ¿no? Y ha tenido uso hasta ahora y se ha transformado. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Volvemos a ver estas estructuras como más complejas, ¿no? Con que se basan en esa suma de habitaciones, las relaciones entre ellas pues son diferentes, ¿no? ¿Veis esos pelitos que le aparece a la cueva donde están las palomas, ¿no? Los columbarios. Bueno, claro, todo esto es un viaje que comienza en esas fotos, ¿no? En esas fotos que veíamos, ¿no? De Pando Barrero o de Saura, y de esas fotos de lo marginal hemos pasado a lo de la derecha, ¿no? Que es como la cueva que parece que el único uso que puede tener es el turístico, ¿no? Y que la cueva, la única imagen que puede tener es la imagen de cueva cortijera de los años 80, ¿no? O sea, es como que de pronto también hemos cosificado una imagen cuando lo que hemos visto es lo que hemos visto en todo lo que hayamos viendo de charla, me están ustedes aguantando toda esta charla, es la absoluta versatilidad y adaptabilidad de la cueva como modelo de vida. Y sin embargo, esto es como crítica, ¿no? O sea, esto como arquitecto me toca decirlo, ¿no? Que de pronto hemos cosificado la imagen, hemos cosificado una imagen a esto, ¿no? Que también es una pena. Por supuesto tiene que tener el uso turístico es un recurso para el territorio fundamental y nadie lo va a discutir, pero una cosa es el uso turístico, otra cosa que sea el único, ¿no? Que sea como la imagen exclusiva que está dando este territorio, que a mí lo que en un momento dado me echa para atrás, ¿no? O sea, desde qué guay la cueva, pero si pudiese ser de otra manera, ¿no? A veces, ¿no? Pues lo que realmente, y por eso una de lo más interesante, o a mí lo que me ha pasado más interesante fue volver a los orígenes, el estudio de las cuevas medievales, reconocer la topografía. Hay muchas cosas que se han perdido a lo largo del tiempo, en esto que llamamos hábitat troglodita. Se ha perdido porque hemos codificado cosas. Por ejemplo, voy a ser muy rápido, ¿no? En los años 50, la vuelta de la inmigración de Barcelona, ¿no? De las capitales, hizo que las cuevas cambiasen. Las cuevas que cogieron los abuelos que volvían, de pronto, claro, hubo que poner el azulejo de piso, porque coño, es que lo moderno es el piso. Entonces las habitaciones se fueron, ¿no? Se fueron como volviendo más rectangulares para adaptarse al modelo importado de piso. Y ya no puede haber topografía, pero claro, ¿cómo resuelves? No sé, empieza como, porque antes todo era pavimento continuo, era tierra, era incluso lechadas de hormigón que se echaban, ¿no? Entonces, de pronto, muchas de las cuevas que estamos viendo hoy es no diría una perversión, no voy a decir esa palabra, es como una adaptación muy concreta de una imagen de los años 60, ¿vale? Cosa que lo bonito es ver todas estas estructuras medievales y estas estructuras que han pervivido para ver que hay mucho más, o yo por lo menos encuentro mucha más habitabilidad en esas estructuras más antiguas, las hay también modernas, ¿no? Y que no tenemos que perder de vista. Si algo, o por lo menos algo me ha valido esta investigación es para no perder de vista eso. Y sobre todo en este momento, termino con estas dos imágenes, que por fin
ya podemos decir que la cueva no es marginal, sino es una casa con derecho propio, porque la Ley de Impulso de Sostenibilidad Territorial de Andalucía, la lista, ha incluido en su capítulo 9, en sus directrices, la cueva, un capítulo dedicado exclusivamente a la especificidad del hábitat troglodítico, que así lo llama. Por vez primera se reconoce que la cueva es una vivienda en todos los sentidos. Hasta ahora no se podía ni escriturar, o le voy a poner, bueno, esos problemas sí existen, pero ya se están introduciendo como unas, digamos, directrices en cuanto a el reparto de usos, la apilación, la ventilación. Hay como nuevas directrices que permiten, por ejemplo, cómo son las ampliaciones de covas existentes, cómo se pueden hacer o no se pueden hacer covas nuevas, cómo se puede incorporar innovación en el planeamiento, sobre todo en aquellos lugares que se consideren como lugares troglodíticos, que lo llama así, para incorporar todo este tema. O sea, ¿cómo se visa, para los que estoy arquitectos, cómo se visa ante una cueva? O sea, no cumple el código técnico, la cueva no cumple nada de código técnico. Ventilación para empezar. Claro, entonces ha sido muy problemático regularlo. Y esta ley, lo que por lo menos reconoce que eso está allí, ¿no? O sea, reconoce que la cueva como hábitat dentro de todo, digamos, de todo la normativa, ¿no? Yo, bueno, no sé, es alucinante. Esto es una imagen, casi termino, voy a terminar con otra, pero termino casi con esta. Esto es Cortes, estos son los cabarones de Cortes, una estructura del siglo X. El día de fin de... Esta foto de Carlos tuya, ¿no? Sí. Estaba haciendo el fin de carrera. Claro, ya todas estas cosas ya nos obsesionamos y lo metíamos en la escuela, si fin de carrera, que si no sé qué, ¿no? Esta es la foto de fin de año, ¿no? De pronto iluminan las cuevas por dentro y yo no veo nada casi más contemporáneo que este alzado, ¿no? de territorio, alzado de paisaje, que es capaz de anunciar sus usos de esa manera tan poética, ¿no? Yo creo que esto es una imagen como arrebatadora, ¿no? Termino desde mi lugar, ¿no? Me despido casi desde esta sillita y de este lugar donde entra la luz, que es donde entraba antes la paja, ¿no? De la ladera que había arriba, y desde el que casi ha sido ese observatorio que tú decías al principio, donde he podido escribir con la ayuda de todos esto. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Magnífico, como era de prever, por otro lado. ¿Alguien quiere decir algo, hacer alguna aportación? Quería preguntarle a usted, como arquitecto, teniendo en cuenta que Granada y provincia son zonas sísmicas, es una zona sísmica, y para construir un edificio hay que aplicar normas sismoresistentes, si en el caso de las cuevas, si se hacen esos estudios o no hace falta. Teniendo en cuenta que las cuevas pues, no tienen cimentación ni... Ya, pero estás como en el propio estudio geotécnico metido. O sea, eso... Yo tengo un amigo geólogo, hay como varias cosas con ello, ¿no? En principio, ahora mismo, la ley de impulso territorial es una directriz, ¿no? Que no ha impuesto todavía la manera de regularlo completamente. En principio no. En principio no. No hace falta. Tú tienes que hacer... No hace falta, entonces, ¿no? Tú tienes que demostrar si tienes que utilizar un estudio geotécnico que te demuestre estabilidad de terreno, pero no tienes que aplicarle otro tema. En los últimos terremotos que ha habido en Granada en el 2021 no se ha visto afectada ninguna cueva, ¿no? Yo si hay un terremoto me meto en una cueva, te lo digo. Vale. Sí, no, es que de hecho tú estás trabajando 5 capas por debajo, o sea, nuestros terremotos no son de grietas, ¿no? Pero una estructura súper estable, súper estable. Gracias. Los principales problemas de inestabilidad de la cueva tienen que ver con el agua, escorrimiento, pérdida de fachada y sobre todo con ese tipo de cosas. Yo lo primero que quería es darte la enhorabuena porque me ha encantado la exposición, es un tema absolutamente novedoso como forma de ver las cuevas. Yo soy un animal de ese ecosistema, yo soy de Guadilla, o sea que me conozco bien el tema. Y quería decirte que efectivamente últimamente las administraciones se han ocupado mucho, yo creo que desde hace unos 20 años, todas estas publicaciones que has puesto, y es lo que ha llegado a lo último que has puesto tú, que la lista reconozca que era una vivienda porque era un problemón gordísimo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de habitabilidad, ¿no? También quería decirte una cosa, y es que estos 20 años de interés de las administraciones ha habido interés mucho antes. Yo recuerdo, tengo ya ciertos años, pero con 16 o 17 años, yo acompañé a una pareja de arquitectos que vinieron de Madrid a hacer un trabajo sobre las cuevas de Guadix. Y la revista Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid del año 75
hizo un monográfico sobre las cuevas de Guadix. Quiero decir que no sé si conoces esa revista, pero estaba ya prácticamente, me han recordado mucho de los dibujos que hacéis. Y luego sí quería decirte una cosa, porque cuando has hablado de las fotografías de Saura, que son muy buenas, pero hay una fotografía mucho mejor, con perdón, de una fotógrafa norteamericana que fue mujer de Arthur Miller, que se llamaba Ingen Mora, que tiene unas fotos de los años 50 en la cueva de Guadix fantásticas. O sea que si puedes acceder al archivo... Lo voy a apuntar, dime exactamente. Ingen Mora fue mujer de Arthur Miller, que luego se casó con Marilyn Monroe. Vamos. Y luego lo último que quería decirte, y esto ya es una butada, ¿no? Después del barrido tan terrible que habéis hecho hoy en los levantamientos de cuevas de distintas tipologías, ¿habéis podido encontrar algunos invariantes que os hagan pensar en algún no arquitecto estrella? No sé si me explico. Si hay algunas tipologías que se repiten y por tanto podemos decir que han sido los mismos picadores, en definitiva, ¿no? Sí, ¿O no ha sido posible? Solamente, no lo sé, digo si habéis reconocido alguna invariante. Yo creo que eso forma parte, o sea, ahora mismo tenemos como delante como muchos temas que nos gustaría ahora como clasificar, ¿no? Pero es verdad que siempre esa estructura de 3x3 se repite como célula, ¿no? De manera un poco en dos direcciones, es como una base de trabajo de la zona. O sea, la célula de 3x3, el hombro este de primero de paso de 1,5 metros, eso es como la base, digamos, la malla geométrica base porque sí, porque es la distancia del pico, un cerro no tiene que ser muy alto, con 1,5 metros, 2,5 metros arriba ya se puede picar, y ese 2x2,5, 3x3 lo aguanta. Entonces, claro, esa como tú dices, arquitectura sin arquitectos, que es como la base, esa malla espacial básica, está muy reproducida, o sea, es como extendificada. Claro, yo también he intentado atender aquellas cosas como son como más también singulares, ¿no? O sea, pero es interesante lo que dices, como plantear aquello que es invariante, aquello que es singular, ¿no? Para encontrar, porque lo que hay mucho es como los giros, ¿no? De pronto yo tengo una malla base y de pronto voy haciendo como pequeñas aberraciones en el sentido espacial, porque hay un uso nuevo, porque encuentro una falla de cerro que me permite, pero hay un sinfín de cosas. Hay cuevas, la parte esta de la estación, tú la conoces. La parte de arriba que tiene poco, en Bacor también pasa que al tener ya, está en punta de cerro, allí hay una tipología súper bonita que no he hablado aquí, que es la pasante. O sea, que tú tienes entrada y ventana al fondo, entonces ya, tío, tiene resuelta la ventilación cruzada y eso te permite, esas cuevas son maravillosas porque ya uno de los problemas que es la ventilación en la cueva, la tiene resuelta pero eso es quedarte arriba del cerro, pero eso tiene unos problemas que hay que construir, reforzar, o sea, en el fondo también depende mucho del terreno, que es lo bonito, ¿sabes? Que tú impones una malla, pero la malla se deforma por la naturaleza, ¿no? Que es lo bonito también de esto, ¿no? Muchas gracias por la conferencia tan magnífica, Tomás. Yo quería comentaros una cosilla, porque ya por vieja aprendí una. Efectivamente, cuando volvió la gente de la emigración, pues quisieron adaptar o asimilar un poco las cuevas, las construcciones a los pisos. Pero también en aquella época sucedieron dos cosas que más o menos son importantes. Se llevó el agua a las cuevas. Entonces, como no se podía meter dentro de la cueva, se construyó normalmente un saliente que tiene el cuarto de baño y la cocina. Los aseos, claro. El aseo, que son muy curiosos. Pero también sucedió por aquella época que se descubrió cuál era el origen de la lepra. Y la lepra no es contagiosa, pero se transmite por la humedad persistente de las cuevas que estaban picadas en roca viva. Entonces, por eso se encalaron, por eso se pusieron azulejos y se ensolaron, porque ahí estaba el origen de la lepra, que ahora, y además esa zona de Guadix, bueno, desde Guadix hasta Orce, era zona endémica de lepra. Y eso está ya solucionado, afortunadamente, porque, bueno, la medicina ha avanzado, en este caso, junto con la arquitectura sin arquitectos. Gracias. Muy bien, gracias. Tomás, muchas gracias. Muy bien, ha estado fantástica la conferencia. Enhorabuena, muchas gracias también, Ricardo. Bueno, a mí me da, escuchándote, viendo toda la documentación gráfica, o sea, es una capacidad abrumadora, ¿no? La documentación y ese afán enciclopédico casi, ¿no? Tú lo llamas Atlas, a este trabajo de documentación exhaustiva, tal, ¿no? Pero creo que hay mucho aquí de
de esa inquietud, de esa curiosidad, ¿no? que caracteriza mucho a la generación de conocimiento. Yo creo que la investigación en arquitectura pues no es una investigación que se haga por necesidad muchas veces y surge de la curiosidad y el afán por rellenar conocimiento o dotar de conocimiento a cuestiones que muchas veces la sociedad pues desconoce. No hay una necesidad y una exigencia de que este conocimiento se produzca, pero cuando se produce es fantástico. Aporta un conocimiento y nos damos cuenta de cuestiones valiosísimas que de repente la sociedad descubre, en este caso, las cuevas, ¿no? Las cuevas. Entonces, ahora mismo, claro, todo este trabajo que aquí hay, que vemos una parte, porque aquí hay mucho detrás, evidentemente, nos damos cuenta de que las cuevas son elementos patrimoniales, o sea, este patrimonio de las cuevas. No hay una catalogación en este momento que pudiéramos decir, ¿no? Patrimonio troglodita quizás no existe, ¿no? Pero quizás andando el tiempo estas cuestiones se van ampliando y en algún momento pues pudiéramos llegar a esto. Pero quizás lo importante es eso, la sensibilización a entender que esta arquitectura, que tú lo has dicho bien, ¿no? Que en un momento se ha considerado marginal, que socialmente pues, no estaba bien vista, pues hoy en día estamos descubriendo que estos son elementos arquitectónicos dotados de un carácter patrimonial de grandísima importancia, ¿no? Y por tanto, en ese momento que empezamos a descubrir el valor patrimonial de esta arquitectura, pues hemos de afanarnos en conocerlo, conservarlo y acrecentar su valor en tal caso. Actuaciones de rehabilitación, ya nos acabas de decir lo de la lista, que está muy bien, pero ahí, pues, por supuesto, está de nuevo en juego la arquitectura, ¿no? La arquitectura, ¿de qué manera rehabilitamos este patrimonio? Lo conservamos, lo restauramos, lo reformamos, lo rehabilitamos con sentido, ¿no? Entendiendo este valor, que las cuevas tienen ese reconocimiento patrimonial. Luego también, toda esta exposición nos lleva a entender que la aportación de la arquitectura a nivel de transferencia de conocimiento de la sociedad se produce a través de estas herramientas que hemos visto. Aquí hay un reflejo evidente de cómo se produce la investigación en arquitectura, que a fin de cuentas se produce con las herramientas del arquitecto, que es el dibujo, fundamentalmente el dibujo, la representación gráfica, tú le llamas la cartografía, pues también utilizamos esa ciencia de la cartografía y nos apoderamos de ese sentido de cartografiar el territorio, que en este caso cartografiar cuevas. Y luego el viaje, la mirada atenta, la mirada al territorio, la mirada para descubrir cosas que hemos visto muchas veces, que en general vemos, pero no hemos sido capaces de entender, y trasladar luego a una documentación que pueda ser entendida. Por eso, yo creo que estas cuestiones que aquí se ponen sobre la mesa son fundamentales y, por supuesto, que te animo a que esto siga produciendo y haciendo esta labor en adelante. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes. Enhorabuena, Tomás, por el trabajo de investigación. Yo querría preguntar algo que creo que es muy importante. ¿Cómo se va a materializar esto? ¿Cómo vamos a poder conseguir esta información? ¿A partir de cuándo? Pues yo creo que este es un trabajo con muchas aristas, ¿no? Miguel lo ha dicho, yo creo que hay muchos temas. O sea, aquí hay trabajo de investigación que están publicados, o sea, yo creo que hay TFGs, aquí hay parte de TFG, hay trabajo propio, compartido. Mi idea es que esto se consolide en un proyecto de investigación, o sea, que esto sea la metodología de un proyecto de investigación que podamos desarrollar con la Junta Nacional, no sé, o sea, y que termine sobre todo en una acción de transferencia. A mí mi sueño sería que esto fuese una exposición. O sea, ya está, ¿no? O sea, que esto que habéis visto se pudiese traducir en una exposición de gente del territorio, gente de fuera, pues pudiese entender, o sea, en la absoluta maravilla que hay allí, ¿sabes? Incluso que hubiese un pequeño librito que pudiese acompañar. Esto es como lo mínimo, ¿no? Esto es como a pequeña escala. Pero a otra escala esto está generando, pues, formas de, por ejemplo, de acercarnos a pequeños contratos de investigación de intervención, a la cátedra, por ejemplo. Esta es como la parte que yo aporto a la cátedra, que luego se suma con más cosas. O sea, yo creo que esto para mí ahora mismo esto es como mi universum, ¿no? De propio, compartido también, donde de aquí pueden salir como muchos temas, ¿no? ¿Sabes? No sé qué forma va a adquirir, lo que sí sé es que algo va a pasar, no sé, ¿sabes? Ya veremos en qué se traduce.
Pero yo sí es verdad que diría, antes Miguel lo has comentado, el tema del concierto matrimonial, mi experiencia con la tengo, o intento tener, he estado con muchas conversaciones con la alcaldía de territorio, ¿no? Es que yo creo que a lo mejor frente a hace 40 años, es que por fin la política, no solo la de la Junta de Andalucía que hacía los estudios de cuega y todo eso, sino que la política local, desde el Ayuntamiento de Guadix I, Purullena, de hecho ahí está Juan Calandria, que fue uno de los técnicos redactores de la lista, no se ha hecho en Sevilla, se ha hecho en Granada, ¿vale? Se ha hecho en Purullena, y en Purullena, de conocimiento de causa, se ha llevado para allá, por lo menos el primer informe borrador, que son muy conscientes de que uno de los valores que tienen como enclave es el hábitat cueva, y lo tienen clarísimo. O sea, de hecho, muchos de estos trabajos de TFG, o sea, el trabajo de, por ejemplo, el trabajo de Marchal está hecho con la alcaldía, o sea, digamos, el levantamiento 3D, o sea, todo el escaneo 3D lo ha hecho el ayuntamiento, lo ha encargado el ayuntamiento. Entonces, muchos trabajos lo que estamos intentando también que formen parte, ¿no?, de las políticas un poco de divulgación o lo que sea, ¿no? De hecho, hay una actividad ahora cultural muy bonita en Marchal, que estáis todos invitados, el viernes, el sábado, de una fiesta y conferencia, música, bebida, conferencia. Lo que falta aquí, ¿no? Y vamos a contar el trabajo de investigación, ese último del Marchal, un poco más en profundidad, ¿no? ¿Sabes? Entonces, yo veo que es un buen momento, ¿no? Decía para la lírica ahora, ¿no? Yo creo que lo ha habido muchos empujes, decía Juanjo de GDR, ¿no? Que siempre ha habido siempre, el tema de las cuevas siempre ha habido empujes, pero luego se baja todo, ¿no? Como que luego se pincha, pero yo creo que ahora están coincidiendo como muchas cosas, ¿no? No sé, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que... O soy un iluso, como tú decías, apasionado, iluso, no sé qué, pero yo creo que sí, Gracias. Una palabra más. Muchas gracias por la presentación, me ha encantado, me parece abrumador efectivamente el trabajo y la manera de contarlo. Yo pensaba, ¿cómo dibujar una cueva? Al final hay una selección de cosas, que es el 3D, la resonancia magnética esa... los planos, alucinante, una cosa tan compleja, ser capaz de ponerlo uno al lado del otro. Y me hace pensar en una cueva que hicimos hace poco y que me llamó la atención sobre dos temas. Uno era Pepe el Cuevero, que era uno de Guadix, que a lo mejor lo conoces seguramente. Bueno, es uno de los... De Benalúa, ¿verdad? Entonces, Pepe el Cuevero, a la hora de hacer la cueva, recordaba a ese superpoder, era como una deidad, que de hecho llegaba y decía... Me está hablando la Virgen María, los átomos de la cueva, no sé qué, y te contaba el rollo. Ese Pepe. Que esa cosa antigua de que tienes el poder para construir que otros no tienen, como el maestro, el arquitecto queda afuera, pues no sabemos más que ensamblar, ¿no? Sí. Y tener esa historia. Y luego me llamó la atención cómo lo que sacas de la cueva se multiplica por 3. Entonces, quería preguntarte, que nosotros ahí era, ¿qué hacemos con tanta materia? Además, en sitios de estos rocosos, que no hay como tierra cultivable, la comparativa esa de la foto era estupenda. ¿Qué habéis visto en eso de lo que no es cueva en la cueva? ¿Qué pasa con toda esa materia que sacan? Allí normalmente, o sea, depende de cada condición y el espacio que tiene, pero normalmente se rellena la placeta, o sea, con la cueva que sale, la placeta asienta o lo utilizas para tapar. O sea, ahora... Yo estuvimos haciendo una reformita en la cueva esta, ¿vale? La cueva de mi mujer, ¿vale? Y nunca he estado tan fascinado porque todavía no hemos entrado dentro de Pico, hemos estado trabajando en los bordes, ¿no? Y había temas que cuando te mueven el mundo este de los cerros no hay nada más poderoso que tener una excavadora, ¿vale? O sea, el de la excavadora está Pepe el Picador y este era, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? De la familia... No sé, Juan el de la excavadora, tío. O sea, era como alucinante como de pronto movías tierra. O sea, era aquello como Robert Smithson, ¿sabes? Moviendo tierra de un lado. Lo más cerca que ha estado Robert Smithson es con el de la excavadora arreglando la placeta de la cueva. Claro, la tierra que mueves, la tierra que desplaza. Entonces tiene esta capacidad tan bonita de que al final el monte se lo come todo. Por lo menos ahí teníamos, no sé vosotros si teníais acantilado, pero en este caso sí teníamos espacio y la idea esta de kilómetro cero está allí presente. O sea, de que en el fondo la tierra que escupe, tierra que utilizas para reconstituir otros temas, ¿sabes? Normalmente se utilizaba para la placeta o para rellenar otras cosas, ¿no? Bueno, pues si... ¿Hay más palabras? No. Bueno, pues nada más. Gracias, Tomás, por tu magnífica conferencia y gracias a todos por llenar esta sala. Hasta la próxima conferencia. Muchas gracias.